Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en una entrevista con el exdirector de inteligencia del Ministerio del Interior, el señor José Luis Gil. Pero antes vamos a leer los titulares de nuestra portada del día de hoy. Tren tiene dos opciones para echarse a andar. Municipalidad de Lima plantea decreto de urgencia y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones una adenda al contrato de concesión del tren Lima-Chosica. Alcalde López Aliaga dice que funcionaría en 6 meses y en su primera etapa transportaría a 10.000 pasajeros en ruta Lima-Chosica. Viceministro de Transportes, Ismael Suta, señala que le han solicitado al concesionario Ferrovía Central Andina que remita propuesta técnica para suscripción de la adenda. El presidente de la ONG Luzambar, Luis Gispecandia, señaló que los 39 meses que propone el Ministerio de Transportes para que funcione el tren no son descabellados. Gustavo Petro difama al Perú. Congresistas colombianos no respaldan a su presidente. Fiscal Pérez armó show en el Congreso, afirma el exfiscal Álvaro Rurush, quien dice que no dio información objetiva. Junta Nacional de Justicia deja sin piso a fiscal de la Nación. Reitera que Del Espinosa debe reponer a Patricia Benavides. Bien amigos, como les comentaba, hoy tenemos el gusto de tener en estudios al ex director de inteligencia del Ministerio del Interior, el señor José Luis Gil. Señor Gil, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Esta semana el Tribunal Constitucional declaró infundado una demanda, presentó el Ministerio Público contra esta norma que devuelve a la policía la investigación preliminar, ¿no? ¿Qué significa esto tanto para la policía como para el Ministerio Público? Bueno, sí, efectivamente el Tribunal Constitucional ha hecho público ayer esta resolución, esta sentencia que zanja definitivamente, ¿no es cierto?, estos conflictos que se habían generado, no necesariamente de parte de la policía, pero sí desde el Ministerio Público, dada que su percepción estaba errada, conforme se desprende de todo lo que uno lee de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, esta sentencia aclara varios temas, pero lo fundamental es que todas las dudas que tenía el Ministerio Público, todos los artículos que ellos pensaban que eran inconstitucionales, el tribunal ha dicho que no es inconstitucional. Y resuelve varios problemas, ¿no? Uno de los principales problemas, entre varios, ¿no?, por ejemplo, es que ha quedado demostrado que no existe una relación de jerarquía del Ministerio Público sobre la policía. Ni de subordinación de la policía al Ministerio Público. Lo que existe es una relación de coordinación. ¿Pero por qué esto? Dice el tribunal, y en extenso el tribunal explica, ¿no? Porque la Policía Nacional no es un organismo del Estado sin mandato constitucional. O sea, tanto mandato constitucional tiene el Ministerio Público como mandato constitucional tiene la Policía Nacional. De tal manera que dice, si son dos entes que provienen del mandato constitucional, entonces no hay una relación de subordinación, claro, sino de cumplimiento estricto de la ley. El tribunal además aclara que efectivamente el Ministerio Público dirige la investigación, pero acá aclara un tema bien importante, fíjate. La interpretación del Ministerio Público era que dirigir la organización, y dirigir la investigación significaba investigar propiamente. Y eso no es lo que dice el tribunal en esta sentencia. El tribunal le dice, efectivamente usted dirige, orienta, guía, asesora, ¿no es cierto?, de manera jurídica, le dice, ¿no? Y la policía realiza las investigaciones con ese asesoramiento. Para eso requieren un nivel de coordinación, no un nivel de subordinación, claro, o de supremacía de una sobre otra. Entonces, le dice el Tribunal Constitucional a ustedes,
tiene que coordinar porque usted dirige efectivamente todo el proceso, tanto la investigación preliminar como la investigación preparatoria. Pero no está sobre la policía. Entonces la policía hace sus labores. Es más, le dice, ¿no? La policía incluso puede formular su informe, ¿no es cierto?, con todas las diligencias y entregárselo, y el fiscal puede no estar de acuerdo. ¿No es Claro, cierto? se lo puede devolver. Se lo puede devolver y decirle, no estoy de acuerdo porque jurídicamente estos temas no son correctos. Desde el punto de vista jurídico. Jurídico, no desde el punto de vista operativo. Claro. Además, el tribunal preserva en estas 180 fundamentos que ha dado, ¿no?, el tema de los pilares estratégicos que son la sorpresa y la oportunidad. Dice que no se puede cortar, no se puede entorpecer este instrumento que la policía utiliza, que es la sorpresa y la oportunidad, ¿no? Entonces, ha aclarado varias cosas que creo yo que van a ser importantes para la investigación. ¿Y por qué, digamos que cuando salió esta norma, desde la Fiscalía de la Nación saltaron hasta el techo? ¿Por qué cree usted este interés de parte del Ministerio Público de tener en manos las investigaciones? A ver, siempre hemos sustentado y hemos sostenido de que lamentablemente esta corriente progresista que se ha infiltrado en el sistema de justicia, se ha infiltrado en el sistema educativo y en otros sectores del país, lo que pretende es manipular la justicia. Entonces, quitarle la dirección de la investigación, o quitarle, mejor dicho, la autonomía de la investigación de la policía, ¿no?, era tener en sus manos el poder de controlar una investigación. Fíjate, antes de la Constitución del 93, la investigación estaba en tres manos. Estaba en manos de la policía, del fiscal y del juez. Porque además los fiscales dependían del Poder Judicial, eran un organismo del Poder Judicial. Bueno, la Constitución del 93 le da finalmente la autonomía, ¿no es cierto? Y alguien, pues, pone la palabra conducir para que se interprete conducir jurídicamente. Pero el Ministerio Público dijo, acá tengo el poder. ¿Y qué han hecho? En los últimos, desde el año 2004, han enajenado la investigación. De tal forma que si antes el policía tenía una gama de posibilidades para obtener la prueba, la evidencia, identificar al criminal, establecer su nivel organizativo, establecer su responsabilidad individual, empezaron a girar solamente en torno a las delaciones premiadas. O sea, hicieron que toda la investigación se centre en la delación premiada, en los famosos colaboradores eficaces. Entonces, fíjate, no solamente cambian el tema de la policía, sino que manipulan la norma y ahora cualquiera es organización criminal. Y cualquiera si tú es y yo y el eficaz. camarógrafo más tarde nos comemos un ceviche, somos una organización criminal. Entonces, han enajenado la investigación por entregarle a una sola mano la investigación del delito. Entonces, si la investigación del delito constitucionalmente es de la Policía Nacional y la dirección, la conducción jurídica es del Ministerio Público, no queda otro camino que la buena coordinación sin relación de supremacías ni de subordinaciones, como lo ha imaginado y lo ha implementado en los últimos años el Ministerio Público, ¿no? Y con esta decisión del TC, ¿qué tanto sale fortalecida la Policía Nacional? Bueno, fortalecida en parte, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que hasta el año 93 estábamos con la Constitución del 79 y la Policía Nacional, la Policía de Investigaciones realizaba actividades de inteligencia, actividades de investigación. Es más, con esta Constitución tuvimos la captura de Abimael Guzmán. Es decir, la Policía de Investigaciones era un éxito hasta antes de la unificación, ya hasta antes de la Constitución del 93. Entonces no se entiende por qué, siendo una policía exitosa en el campo de la investigación hasta el año 93, sencillamente los que metieron la mano ahí, en esa parte, en conducir, le quitaron ese poder a la policía. Entonces estaba sometido, más aún con esta mala interpretación del Ministerio Público,
estábamos sometidos a lo que ellos dijeran. Entonces daban órdenes, van a las intervenciones, quieren hacer registros, entonces todo estaba mal. Entonces hay que poner las cosas en orden y creo que en esta primera parte el Tribunal Constitucional lo ha puesto en orden. Para mi gusto, lo que debe cambiar es la Constitución. Lo que debe decirse taxativamente es que el Ministerio Público conduce jurídicamente. Con eso se zanja todos los problemas. Poner esa precisión. Poner esa precisión en la Constitución. Claro. Si bien es cierto, lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, pero qué bueno sería ponerlo en la Constitución para terminar de delimitarlo. Porque en los últimos años hemos visto operativos, ¿no? De allanamiento, todos dirigidos por el Ministerio Público. Sí, y la policía, ¿no? Y el policía era como un acompañante, básicamente. Claro, un acompañante, ¿no? Alguien que va a cumplir su investigación. Nuevamente, el Ministerio Público no investiga. Ajá. El Ministerio Público dirige la investigación policial, dirige jurídicamente la investigación policial. Entonces, si ellos lo tienen claro, varias cosas se van a aclarar. Por ejemplo, el tema de la criminalística. El Tribunal Constitucional reconoce que la Policía Nacional tiene que hacer actos criminalísticos, con lo cual el Ministerio Público, según mi concepto, debería trasladarle el laboratorio criminalístico que se ha construido para ellos, trasladárselo a la Policía Nacional. Claro. El Ministerio Público no puede hacer actos de prevención. Tienen fiscalías de prevención del delito. Eso es inconstitucional. Ellos dirigen la prevención. Quiere decir que hay que fortalecer la prevención policial con la dirección jurídica del Ministerio Público, ¿no? Claro. Entonces, todo esto se resuelve en esta resolución, ¿no? Lo que pasa es que también el Ministerio Público se volvió mucho más mediático, ¿no? en los últimos años, ¿no? Con este tipo de intervenciones, sobre todo cuando eran dirigidos a políticos. Se politizó finalmente la Fiscalía de la Nación. Yo creo que esa ha sido la intención de politizar, la intención de manipular el Ministerio Público para que sus investigaciones sean dirigidas a determinados sectores que son los enemigos políticos de los titiriteros que están atrás, ¿no? Entonces, esa etapa debe terminar. La señora Delia Espinosa debe iniciar el cumplimiento de esta norma, porque además, tú te olvides, el año pasado se dio la ley 32.130, ¿no es cierto?, que le devolvía la investigación preliminar a la policía, y ellos se han negado a cumplirla. Se han negado a cumplir la ley y han hecho la demanda de constitucionalidad. Y ahora no sé qué cosas van a decir. ¿Se van a negar o van a pedir una aclaración? Porque, claro, como lo que ha pasado con Patricia Benavides, ¿no? Así es, la fiscal está dilatando, la fiscal de la Nación, de una manera tan grosera, ¿no? Que yo creo que ya tienen que intervenir todas las autoridades, ¿no? En algún momento usted mencionaba al terrorismo, ¿no? Que la policía era bastante efectiva y demostraba su buen trabajo. Y hace algunos días hubo un tema con un libro que pretendían presentar con bombos y platillos en la Feria del Libro, y que era de autoría de Víctor Polay Campos. ¿Usted cree que esa batalla todavía contra la ideología terrorista se ha descuidado un poco? Nosotros tenemos que tener claro que en 1992 se derrotó militarmente el terrorismo. Quedaron pendientes la derrota ideológica y la derrota política. ¿Los hemos derrotado ya políticamente? Claro. Después que cayó Pedro Castillo, que representaba a Sendero Luminoso, y por qué no decirlo al MRTA también. Es decir, ya perdieron la batalla, la guerra militar, ya perdieron la batalla política, ahora tienen que perder la batalla ideológica, y esa no la dan las fuerzas del orden. No lo da solamente el Estado, lo tiene que dar la ciudadanía. La batalla cultural, la batalla ideológica la tiene que dar el pueblo peruano. ¿Partiendo por las universidades, cree usted? Por todos lados, desde los hogares, los colegios, las universidades. Claro, habría que identificar estos puntos neurálgicos en las que lo que conocemos ahora como la mafia caviar y la izquierda radical están metiendo la mano. Por ejemplo, en San Marcos la izquierda radical ha metido la mano. Por ejemplo, en la católica está metiendo la mano la progresía. Entonces, en esos lugares donde ellos tienen sus bastiones,
tienen que ser combatidos. Incluso en estas universidades hay jóvenes libertarios que están dando esa batalla cultural en las aulas y hay que apoyarlos, y eso tiene que seguir, tiene que continuar, porque es la única forma. Lo que no puede ser es tener un Estado y una sociedad perezosa frente a un problema que nos han costado 60.000 vidas y 35.000 millones de dólares en pérdidas. Claro, sí, pues es importante que la misma ciudadanía informa, hasta en casa, ¿no? Los padres, conversar con los hijos de lo que pasó en aquella época, ¿no? Darle un poquito de historia también en casas. Señor José Luis Gil, el día martes, si no me equivoco, el Perú se vio con la sorpresa de unas declaraciones, una publicación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre una afirmación que Perú había invadido territorio colombiano. Pese a que hay una serie de tratados históricos, ¿cuál es su análisis de esta situación? ¿Qué busca y qué le parece la postura inicial que ha tenido el Ejecutivo? Bueno, en primer lugar hay que ver que esta es una tendencia recurrente en algunos líderes políticos de izquierda, ¿no? Evo Morales, de manera sutil, ¿no es cierto?, quería convertir al país en parte de naciones, ¿no?, de la nación aymara y de otras naciones. El RUNASUR, que le llamaba, ¿no? Con el RUNASUR, y este señor que ha amanecido probablemente resaqueado, se le ocurrió lanzar algo que los propios políticos y los propios militares colombianos han rechazado. Y estas costumbres de la izquierda son necesariamente consecuencia de sus acciones. Cuando ellos están muy mal en las encuestas, cuando están desprestigiados en su país, cuando ya no tienen casi salvación, como Petro, por ejemplo, acusado de ser un drogadicto, de ser un cocainómano, de ser un alcohólico, de tener una vida alegre o disipada, y además de los actos de corrupción y de alguna relación con el narcotráfico, la única forma de poder medio salvarse del tema es coger la boya de la unidad nacional, ¿no? Entonces, la única forma de generar unidad nacional es a través de crear un conflicto afuera, ¿no? Muchos han rechazado dentro de su país esta acción del presidente Petro, y la verdad que a nosotros nos quedan dos caminos, ¿no? Uno, no mirar ni siquiera el problema, no darle mucha importancia, y dos, tener una actividad desde la Cancillería potente con los demás países que son los garantes de los protocolos, para terminar de una vez ni siquiera problema, este exabrupto, esta pataleta media alucinada del señor Petro, ¿no? Ahora, digamos que no sería una pataleta cualquiera, ¿no? Porque, digamos, si fuera una pataleta al interior de su país, sí, claro, quizás podría tratarse así, ¿no? Sin embargo, cuando ya vienen y hablan sobre un conflicto limítrofe, genera preocupación. La Cancillería, bueno, emitió un comunicado, el mismo canciller habló ese mismo día y trató de zanjar un poco el tema, pero el tema tiene para rato. Incluso Petro ayer decía que iba a ir a viajar a Leticia, ¿no?, a la zona de frontera. ¿Usted cree que esto puede llegar a mayores? ¿A un conflicto armado? No, definitivamente no va a pasar, porque primero porque la ley nos ampara, los tratados están resueltos, oleados y sacramentados hace muchos años, no hay ninguna discusión técnica sobre el tema. Lo han dicho, incluso una vicepresidenta de Colombia acaba de decir que ese es un tema zanjado hace muchos años, y que simplemente es una reacción de Petro para poder salvarse de los problemas políticos que tienen al interior de su país. Entonces yo no veo una guerra próxima. Lo que sí veo es una fuerte campaña de la propia Cancillería peruana para poder amagar este tema, y desde el interior del propio Colombia no se ha visto una reacción de unidad. Ajá. Al contrario, se ha visto una reacción de repudio contra esta arremetida con un país hermano como es el Perú, ¿no? Ahora, esto políticamente hacia el país, claro, ¿de qué manera se puede fortalecer el gobierno?
Bueno, el gobierno tiene que tener claridad en el tema jurídico, en el tema jurídico internacional. O sea, si tiene esa claridad, ellos van a poder lidiar con todo tipo de argumentos que se vengan después. Creo que el gobierno tiene que trazar ya, si no es que ya lo está haciendo, una estrategia internacional para hablar con los demás países, con los que están dentro de estos protocolos que le garantizan al Perú la soberanía, ¿no es cierto? Tiene que haber un lenguaje alturado. Yo no estoy de la línea de contestar en los mismos términos o con la misma malcriadez de este señor, y que el gobierno debe mantener su posición y ocuparnos en lo que es fundamental en este momento: la lucha contra la inseguridad, la lucha por mantener y desarrollar mejor la economía del Perú, ¿no es cierto?, y darle estabilidad al país. Entonces, no podemos servir, ¿no es cierto?, a las pretensiones de este personaje que nos quiere arrastrar a una conmoción entre dos países. Para ir terminando, usted mencionaba ahorita la palabra inseguridad, ¿no?, que es un tema que debemos enfrentar y que estamos adoleciendo. Justo en la madrugada o anoche asesinaron a 3 personas en una pollería en Lurín, y se viene una campaña electoral. Ya hay precandidatos, se escuchan nombres, algunos ya salieron. Desde el punto de vista de seguridad, ¿cree que los candidatos van a presentar buenos planes reales, posibles de cumplir, o simplemente van a ser como estas campañas de siempre que prometes más de lo que puedes? Bueno, yo tengo mis dudas sobre lo que vayan a presentar. Estamos viendo nomás a este señor Juan Carlos Liendo, que creo que quiere hacer de la Policía Nacional su plataforma para llegar al Congreso, ¿no? Una persona que no ha tenido ningún éxito en tema de seguridad, hoy día pretende darnos lecciones. Por ejemplo, esa es una muestra de que es la calidad de los candidatos sobre seguridad que van a venir, y es fácilmente rebatible. Tengo la seguridad que no se han leído las 180 fundamentos del Tribunal Constitucional para que vea que la policía no tiene que ser refundada, no tiene que ser refundada, que al contrario está haciendo un acto higiénico al interior, eliminando a los malos elementos. Estamos dándole una normatividad que le permita a la policía desarrollar sus actividades. Entonces, mal hace el señor Juan Carlos Liendo de pretender hacer su campaña montándose en la Policía Nacional. Y usted mencionaba también el tema de limpieza al interior de la policía. Veíamos la captura ayer, la detención de algunos malos elementos de la policía. Esta purga que tiene que haber dentro de la policía, ¿usted considera que es un trabajo a mediano plazo nada más, o debe ser así de golpe? A ver, el Estado peruano tiene que ser purgado de la corrupción. La Policía Nacional está haciendo no una purga política, sino una purga técnica, jurídica, legal, sacando a los elementos que demostradamente están cometiendo delitos, y hay que sacarlos públicamente. Todos tenemos que hacer una limpia. La Policía Nacional no es dueña de la corrupción. La corrupción que está en el Estado. Jueces, fiscales, entidades del Estado. Está demostrado que nosotros no somos los dueños del patrimonio de la corrupción, sino que es el Estado en su conjunto, ¿no? Y con esto terminamos. Hay dentro de esta corrupción que existen en las instituciones, en la policía, ¿cree que los filtros para ingresar están funcionando del todo? O sea, es decir, creo que todo el sistema del Estado está perturbado, está con muchos problemas. Entonces, incluso cuando ingresan a los ministerios, ingresa gente con muy poca capacidad. Sí. Igual en la policía, o sea, no es solamente la Policía Nacional, sino que en todo el Estado. Estamos haciendo ese trabajo en la policía, está reformándose los procedimientos y las actividades de contrainteligencia para poder no permitir el paso de gente ligada al crimen. O sea, están haciendo su chamba de contrainteligencia, que los demás también lo hagan, ¿no? Más bien de eso debería hablar el señor Juan Carlos Liendo, de la corrupción en el ejército, de la gasolina, del tráfico de armas, de las que nunca habla.
Que hable de sus Fuerzas Armadas y no hable de la policía, ¿no? Bien, veremos pues qué presentan los candidatos respecto a inseguridad ciudadana. Si es que en verdad realizan planes que son, digamos, que se les puede dar cumplimiento, o simplemente van a hacer estos mítines en los que se promete seguridad, salud, educación. Hay que, digamos, ver si son reales o no, qué tan factibles son de realizar y, bueno, como decíamos al inicio de la entrevista, ¿no? Es importante esta decisión del Tribunal Constitucional que ratifica de alguna manera que la Policía Nacional dirija y lleve en sus manos las investigaciones preliminares y, bueno, que sean acompañados jurídicamente por el Ministerio Público. Señor Gil, queremos agradecerle su presencia en estudios. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Bien, amigos, estuvo con nosotros el exdirector de inteligencia del Ministerio del Interior, José Luis Gil, con quien hemos hablado sobre esta decisión del Tribunal Constitucional que devuelve a la policía la responsabilidad de la investigación preliminar. Vamos a ver cómo responde la Fiscalía de la Nación, sobre todo. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.